Buen día a todos. En este video voy a resolver la siguiente integral utilizando el método de sustitución o cambio de variable. Recuerden que para ese método necesito yo hacer un cambio de variable, escoger una variable adecuada que haga que esta integral se transforme en una más sencilla, ¿no es cierto? Ahora esa variable que yo voy a elegir podría ser parte del integrando, ¿no es cierto? Podría ser, por ejemplo, este x al cuadrado menos 1, o de repente solamente el x al cuadrado, ¿no? O alguno de los términos que aparecen en el denominador también, puede ser todo esto, o parte de esta expresión nada más, ¿no? O de acá también, o solamente lo que está adentro. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ese cambio de variable? Yo necesito que ese cambio de variable que yo escoja, una vez que lo elijo, necesito calcular su diferencial, ¿no es cierto? Entonces ese diferencial debería aparecer como un factor acá en el integrando, ¿no es cierto? Junto con el diferencial de x. Ahora, lógicamente que si yo escojo, por ejemplo, mi nueva variable x cuadrado menos 1, cuando yo calcule su diferencial, el diferencial de x cuadrado menos 1 me va a salir 2x diferencial de x. No aparece por acá. Y como que no va a aparecer tampoco si yo escojo, por ejemplo, toda esta expresión como si fuese mi cambio de variable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podría yo hacer aparecer, digamos, el diferencial de mi nueva variable como una fracción, ¿no? Como una función racional tal vez, o como una fracción junto con el diferencial de x, ¿no? Lo que podría ayudarme es, fíjense qué ocurriría si yo tomo, por ejemplo, esta expresión como mi nueva variable, ¿no? Vamos a escoger, en este caso, vamos a escoger nuestro u como la tangente a la menos 1 de x al cuadrado más 1 sobre x. Y está, ¿no? Entonces, una vez que escogemos la variable, lo que tenemos que hacer es calcular el diferencial, ¿no es cierto? El diferencial de u en este caso sería la derivada de toda esta expresión, ¿no? Vamos a escribir así, ¿no? La derivada de tangente a la menos 1 de x al cuadrado más 1 sobre x. Ahí está, toda esa derivada, ¿no? Multiplicado por el diferencial de x. Ya está. Entonces, recordemos que, por acá voy a colocar esto, que tangente a la menos 1 de x, cuando se deriva esta expresión, el resultado es 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar este hecho y la regla de la cadena para derivadas para poder calcular esta derivada que aparece por acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Si derivamos tangente a la menos 1 de toda esta expresión, entonces el resultado, ¿cómo sería? Vamos a escribir por acá. Esto sería igual a, según la regla de la cadena, dice que tendríamos que derivar primero tangente a la menos 1. Ya sabemos que su derivada es esta, ¿no es cierto? Entonces, pero tiene que ser evaluada en esta expresión, ¿no? Entonces vamos a escribir así, sería 1 sobre, sería 1 más, acá sería x al cuadrado más 1 sobre x, todo elevado al cuadrado, ¿no? Es lo que dice la regla, ¿no? Lo que está acá debe ser elevado al cuadrado en el denominador, ¿no es cierto? Pero hay que agregarle también la derivada de la expresión que aparece dentro de tangente a la menos 1, o sea, x cuadrado más 1 sobre x, ¿no es cierto? Multiplicado por el diferencial de x, ya está, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a tener acá? Vamos a tener que esto que va a ser igual, fíjense, vamos a hacer cuentas nada más acá, ¿no? Acá sería 1 más, acá tendríamos x cuadrado más 1
sobre x, todo está elevado al cuadrado. Entonces acá tenemos que el cuadrado, este exponente, va a afectar tanto al numerador como al denominador, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer acá es simplemente hacer las cuentas, ¿no? Acá en el numerador me aparecería x al cuadrado, todo elevado al cuadrado sería x a la 4 más 2 veces x al cuadrado más 1 dividido sobre x al cuadrado. Así quedaría, ¿no es cierto? Ya está. Ahora hay que derivar esta expresión, ¿no? Derivar una fracción significa que tendríamos que usar esa regla para la derivación de una fracción, ¿no es cierto? Sería, derivamos el numerador, que sería x al cuadrado más 1, vamos a derivarlo. Luego multiplicamos por el denominador y restamos acá. Acá aparece nuevamente el numerador, pero ya no lo derivamos. Y luego derivamos el denominador, así sería, ¿no? Dividido sobre el denominador elevado al cuadrado, así quedaría, ¿no es cierto? Por el diferencial de x. Ya está. ¿Qué más tendríamos que hacer ahí? Vamos a hacer las cuentas nada más, fíjense. Ya va apareciendo una fracción que tal vez sea lo que necesitamos, ¿no? Entonces, fíjense acá. Acá tenemos, si resolvemos lo que está en el denominador, acá vamos a colocar esto así. Vamos a colocar esto así. Acá sería 1 sobre, acá sería el x al cuadrado, aparecería por acá, más x a la 4, más 2x al cuadrado, más 1, ¿no es cierto? Dividido sobre x al cuadrado, ya está, ¿no? Ahora, a esto hay que multiplicarle, si hacemos las cuentas acá, la derivada, recuerden que va a ingresar en cada sumando acá, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar simplemente 2x, pero vamos a tener que multiplicarlo por x, ¿no es cierto? Vamos a escribir todo esto así. 2x multiplicamos por x menos, acá sería, fíjense que esta derivada es simplemente 1, ¿no es cierto? La derivada de x es 1, me quedaría menos x al cuadrado más 1, todo dividido entre x al cuadrado, todo por el diferencial de x, ¿no es cierto? Ya está. Entonces si hacemos las cuentas, fíjense que acá hay un x al cuadrado, que este x al cuadrado va a subir, ¿no es cierto? Y hay un x al cuadrado en el denominador acá. Este x al cuadrado va a cancelarse entonces con este x al cuadrado, ¿no? Y en el numerador voy a tener 2x cuadrado que se va a restar con un x cuadrado. Entonces en el numerador me va a quedar x al cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Ya está. Y en el denominador me va a quedar, fíjense, acá vamos a hacer las cuentas. En el denominador me queda x a la 4, acá queda x cuadrado más 2x al cuadrado, sería 3x cuadrado, ¿no es cierto? Más 1 multiplicado por el diferencial de x. Y está. Fíjense que da la casualidad que toda esta expresión que aparece por acá en realidad está apareciendo por acá, ¿no es cierto? Si yo lo marco por acá, fíjense, sería todo esto, ¿no? Si nos deshacemos de la otra parte, quedaría todo eso, ¿no es cierto? Es lo mismo que yo obtuve, ¿no? Entonces vamos a poder escribir este integral y voy a copiarlo más abajo. Recuerden que esto es el diferencial de 1, ¿no es cierto? Acá tenemos el diferencial de 1. Entonces, ¿cómo escribimos nuestra integral? Nuestra integral entonces con esta nueva variable sería así, ¿no? Vamos a escribir por acá, esto sería la integral. Vamos a escribirlo separando los términos y sería así, ¿no? Vamos a escribir esto así, 1 sobre tangente a la menos 1 de x al cuadrado más 1 sobre x
multiplicado por, acá vamos a colocar x al cuadrado menos 1 sobre x a la 4 más 3x cuadrado más 1 multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Para nosotros recuerden que todo esto era u, ¿no es cierto? Todo esto era u. Y también hemos calculado que todo esto es el diferencial de u, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué quiere decir? Que esta integral se escribe simplemente como la integral de 1 sobre u por el diferencial de u. Esto ya podemos calcularlo directamente. Esto simplemente sería el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces ahora en términos de x, ¿cómo sería esto, no? En términos de x, esta integral sería simplemente el logaritmo natural del valor absoluto de, ¿quién es u para nosotros? Sería la tangente a la menos 1. Vamos a escribir esto así, tangente a la menos 1 de x al cuadrado más 1 sobre x, valor absoluto, ¿no? Más la constante de integración, ¿no? Entonces así quedaría nuestra integral y con esto terminaríamos este ejercicio. Y vamos a continuar en el siguiente video.